Nadia, buenas tardes. Si tienes Buenas alguna tardes. consulta, si Sí, tienes, hoy se habló en la clase sobre el polar, apolar, como que la red no estaba tan buena de mi parte y no pude entender mucho. ok. Entonces, vamos a explicar, ¿no? Cómo es eso de polar y apolar. El- lo primero que tienes que tener en cuenta es qué tipo de componente tienes, ¿no? Disculpa un ratito, ya. Acá lo voy a dibujar. Por ejemplo, tú tienes un CO2, un CO2, ¿de acuerdo? CO2. CO2. Y lo tienes que hacer según Lewis, pues, ¿no? Entonces, según Lewis, esta molécula, después de hacer su Lewis, termina, más o menos, termina así. Vamos a ver acá un ratito. Termina de esta manera, ¿no? Eh, o enlace doble, C, enlace doble, O. Entonces, de esta manera termina el CO2, ¿ok? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente. Esto de acá lo tienes que expresar como un modelo, ¿no? Ese modelo que hemos puesto nosotros, bueno, tienes que poner, no sé, ¿llevas conmigo el curso? No, docente. Ya, entonces, esto de acá lo pones así. ¿Qué significa el AB2? El AB2 significa la A es el elemento central, ¿de acuerdo? Y el B es los oxígenos. Pero ¿por qué le pongo AB2? Porque hay dos oxígenos. ¿Entendida la idea? Hay dos oxígenos, entonces ahí es Sí, sí, AB2. sí. Ahí hay AB2, listo. Como esta letra A, que viene a ser la representación del carbono, no tiene, acá el carbono observa que no tiene ningún par de electrones libres, ningún par de electrones libres. Entonces se dice que cuando no tiene la letra central electrones libres, se dice que es una molécula apolar, una molécula. Entonces, el AB2 es una molécula apolar, ¿de acuerdo? ¿Entendió esa partecita, señorita? Para explicarle otro modelo donde sí la molécula es polar, ¿ok? ¿Qué pasa Cuando no si hay me dicen que moléculas yo... libres, No, no, significa no, que no, es no, apolar. acá. Mira Sí, el carbono, el carbono. central. El carbono central no tiene electrones libres, arriba ni abajo, ¿me entiende, no? O sea, Sí, sí, sí. electrones no enlazantes, listo. Ya, eso sí lo vio. Ahora voy a insertar otro modelo para que se dé cuenta. Ya no es el CO2, ahora el modelo es el SO2. El SO2, después de que usted le hace la distribución electrónica, según Lewis, así como le ha explicado su profesor, ¿ok? Después que usted le hace la distribución electrónica, simplemente él va a terminar de esta manera, para que me entienda. Va a terminar igual que el SO2, pero mire lo que va a pasar con el azufre. Después que usted lo dibuja, va a terminar como... Va a terminar de esta manera, como lo estoy dibujando, ¿de acuerdo? Pero como todos tienen que tener el octeto, el azufre le falta en un par de electrones. Entonces, ese par de electrones yo se lo tengo que insertar. ¿Dónde lo inserto? Lo inserto acá en la parte alta. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a tener 2, 4, 6, 8. ¿Estamos?
Y este par, que yo lo voy a dibujar ahora en el otro lado, igual como el AB2, él también va a ser un AB2. Ni vuelta que darle. Tiene el mismo modelo que el de arriba, mire. Él también va a ser AB2. AB2. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él sea AB2? Como él va a ser el AB2, yo le voy a tener que poner este par de electrones. Este par de electrones, le voy a tener que poner este par de electrones a la A. Entonces, al ponerle ese par de electrones a la A, ok, le voy a poner acá la línea. El modelo cambia, este modelo ya es diferente al de arriba. Entonces, por dibujarlo de otra manera, simplemente, por ponerle esa línea que le acabo de colocar con anaranjado, por colocar esa línea con anaranjado, ya se vuelve una molécula polar. Polar. ¿Entendido, señorita? Sí, profesor, gracias. Igualito, usted puede dibujar la del agua también. Puede hacer la del agua. ¿Cómo es el agua? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la fórmula del agua? Para ayudarle, para terminar de H2O. ayudar. Listo, usted le pone acá, igualito le va a poner, por ejemplo, le vamos a poner así, pero le voy a poner acá, como dice usted, ¿no? H2O, ¿entendido? Entonces, al poner el H2O, yo también lo voy a dibujar según Lewis. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Perdón. Cuando yo lo termine de dibujar, cuando yo lo termine de dibujar a él, ¿qué va a pasar con él? Simplemente va a quedar así, mire. Acá va a estar H, guión, y acá va a estar la otra H. Y eso significa el agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? De todas maneras, a pesar que yo lo he dibujado así, le falta algo al oxígeno. Le falta que yo le ponga acá un par de electrones libres. Un par. ¿Para qué? Para que el oxígeno tenga 8. ¿Entendida la idea? Entonces, ¿qué va a pasar de todas maneras? Que el modelo también va a ser AB2. AB2. El modelo también es AB2 porque tiene 2. Pero ¿qué va a indicar? Que a pesar que él es AB2, como él es AB2, lo que me falta es ahora ponerle ese par de electrones a la A. Este par que está, lo he dibujado con anaranjado. Entonces tengo que ponerlo, y al ponerlo en la A, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Bueno, es que lo puedo poner uno acá y el otro acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso que yo le pongo con naranja lo vuelve molécula polar. Entonces, de ahí es que nosotros decimos que el agua es una molécula polar. ¿Entendido, señorita? Sí, sí, ¿Quién, profesor, quién, gracias. quién lo vuelve polar? Los pares de electrones libres. Listo. ¿Ok? Listo. Voy al otro lado. ¿Alguna consulta, por favor, ahí? Si no puede hablar, por favor, escríbalo en el chat. Escríbalo en el chat. En el chat, por favor.
Espinosa, ¿alguna pregunta? Diego. Preguntas, por favor, Diego. Profesor, en la Sí, clase mencionó sobre simple, compuesta y nativa. Se refería a los ejemplos que hizo que el carbono es un elemento, que el dióxido de carbono, elemento simple, no, ¿no? acá el dióxido de carbono es lineal, una molécula Lineal, lineal. ya. ¿Por qué? ¿Por qué es lineal? Porque él no tiene electrones libres. Entonces de ahí sale que su estructura es lineal. El carbono, me refiero al carbono, como no tiene electrones libres, la estructura sale lineal. Entonces, en cambio, cuando usted, como en este caso, ¿no? Que tiene un par de electrones libres, la molécula se vuelve trigonal. La molécula se vuelve trigonal. Acá él se vuelve trigonal. Porque el par de electrones libres también juega su papel muy importante de hacer un tipo de figura trigonal, ¿no? Y el agua se convierte en tetraédrica. ¿Por qué tetraédrica? Porque tiene dos pares de electrones libres, ¿se da cuenta? Entonces los cuatro juegan su papel, los cuatro juegan su papel. Los cuatro juegan su papel. Entonces, estos cuatro van a relacionar. Entonces, ¿por qué va a pasar con él? ¿Por qué sale trigonal? Lo voy a dibujar. El azufre, yo lo veo así. Pero el par de electrones que su profesor lo pone como una línea, se ve, es como una nube que acá están los electrones. ¿De acuerdo? Este par de electrones de acá. Pero este espacio que ocupa el par de electrones lo empuja a los hidrógenos, a los oxígenos para otro lado. Entonces, al empujarlo, porque también ocupan su espacio, hace que se forme como un triángulo, ¿entendido? Entonces, ahí se ve como trigonal, como un triángulo, ¿entendido? De ahí sale la gráfica. Lo mismo ocurre con el agua. Él tiene dos pares de electrones libres. Entonces, yo pongo el oxígeno y cada par de electrones libres va a empujar para su lado, de tal manera que el agua, un par de electrones puede estar por acá. ¿Y por qué por ahí? Porque tengo dos hidrógenos y también van a ocupar un espacio, ¿me entendió? Entonces de ahí sale que la estructura es como un tetraedro, ¿no? Que es como un tetraedro. ¿Ok? Que es como un tetraedro. Entonces, eso hace que las moléculas tengan figuras geométricas. El par de electrones no es una línea, es una nube que tiene un espacio y de ahí también hace que se cumpla un modelo. ¿Entendido, señorita?
Sí, eso es, pero con lo que le decía que es simple, compuesta y nativa, o esto es diferente, ¿verdad? Esto es lo que, esa es la figura que forma un componente. Un componente, claro. Y lo que me refería de la simple, compuesta y nativa, ¿a qué se refiere? Nativa es cuando es pura, cuando es de su propia naturaleza. Compuesta es un compuesto así como el CO2. Por ejemplo, cuando hablan de nativa, yo digo el oro. Oro nativo. Plata nativo, que es de su propia naturaleza, es así. ¿Me entiende? Está puro, nomás está mezclado con tierra. Ya, cuando está puro es Nativo. nativo. Y el simple, El simple es, se refiere a los enlaces o al compuesto. creo que era así, creo que o sea, el profesor explicó, esa parte escuché y de ese corto. Decía, entonces ya expliqué el simple, el compuesto y el nativo. Yo decía, ¿y ahora qué? No, compuesto es así, cuando tiene dos elementos diferentes. Esto es un compuesto. Simple cuando está solo. También se le dice simple o nativo. Cuando dice solamente sulfato, solamente ya es nada más. Sulfato de Nada, óxido, entonces ahí es compuesto. compuesto. Ay, ay, gracias. No hay de qué. Arias, ¿alguna pregunta o liendo? Profesor, Dígame. son avanzadas. ¿Podría resolver el ejercicio de propuestos? 3 de propuestos. Sí, es que ahí me A complicó un ver, a ver, a poco. ver, a ver, a ver. 3 de propuestos. Este es el 10, ¿no? 3 de propuestos, un ratito, yo lo tengo acá en mi teléfono, un ratito. Voy a poner un- esto para ver, a ver. El 3 de propuestos. Ya, en el 3 de propuestos, en el 3 de propuestos nos están dando este compuesto ya armado. Observe, nitrógeno así, acá tiene dos puntitos, acá tiene un hidrógeno y luego tiene los hidrógenos de esta manera. De esta manera. ¿Ok? A él le pone un corchete desde aquí hasta acá y acá le pone un signo positivo y acá le pone el otro corchete y a su costado le pone el OH de esta manera y afuera le pone el signo negativo. Y acá tiene el oxígeno, tiene sus 6 puntitos, de esta manera está el dibujo. ¿Listo? Ahí estamos. Dice, el hidróxido de amonio se emplea en productos de limpieza en baja concentración. Bueno, todo eso es una conversatoria. Dice que el hidróxido de amonio reacciona con el agua y forma el compuesto que está ahí. Al respecto, seleccione la secuencia de verdadero o falso, me dice. Vamos. Dice, 1 en romanos, en el ion amonio, en el NH4, este es el NH4, está presente un covalente coordinado, un enlace coordinado. Señor, cuando usted vea dos puntitos juntos como este caso, ve dos puntos iguales, esto indica que él es un enlace covalente coordinado. ¿Entendida la idea, joven? Entonces se dice que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque esta línea, que es un par de electrones, estos electrones no son iguales. De repente le ha puesto su profesor acá al hidrógeno un punto y el nitrógeno un aspa. Entonces, cuando están en líneas así,
son diferentes. En cambio, cuando están en puntitos, estos son iguales, entonces esto es dativo. ¿Entendido, joven? Sí, profesor. El que me indica que es coordinado dativo es que estos dos puntos sean iguales, ¿ok? Vamos, segunda alternativa. Ya entendí esa parte. 2. En el ion hidroxilo, que es esta parte, este es el ion hidroxilo, la unión OH es covalente polar, entonces me está diciendo que yo le calcule a él esta unión, nada más, OH, y voy a sacar si él es covalente polar o no. ¿Cómo lo saco? A través de su diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, ¿cuánto es el oxígeno? Ahí me lo están dando, ¿no? 3,5. ¿Cuánto es el hidrógeno? 2,2. Esta diferencia me sale 1,3. Su profesor le habrá dicho así, ¿no? Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 0,5, pero menor que 1,7, él es un enlace covalente polar. Eso le ha dicho, ¿sí o no? Entonces, como este 1,3 está metido acá en este rango, ¿qué digo? Perdón, 1,9, ¿no? Que este uno, entonces dice que este es enlace covalente polar, verdadero la 2. Verdadero la 2. ¿Entendido? 3. Dice, el ion hidróxido de amonio, el hidróxido de amonio ya se refiere a todo, es un compuesto covalente polar. Me está preguntando si esto es covalente polar. ¿De acuerdo? Entonces yo hago lo mismo que estaba haciendo ahora un momento. Cuando yo dibujo al NH4, así, y le pongo en una forma de AB4, se observa que el A, que es el nitrógeno, no tiene pares de electrones libres. Entonces, como él no tiene pares de electrones libres, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Si yo lo miro a él, también, a él como que él es un catión y él es un anión, entonces él viene a ser un compuesto iónico. Compuesto iónico. No es covalente, es un compuesto iónico. ¿Entendido, joven? Por lo tanto, ¿qué digo de 3? 3 es falso. Falso. ¿Por qué él es iónico? Porque hay un positivo y hay un negativo. Y si usted escuchó bien su clase, dice que catión más anión, compuesto iónico. ¿Listo, joven? Ya, gracias, profesor. Muy bien. Pregunta, por favor. Preguntas, jóvenes.
Díaz, ¿alguna pregunta? Prendan su micrófono para preguntar, por favor. Pregunte, joven Arellano, si tiene alguna consulta. Profesor, Diga. la 9 de clase, por favor. ¿Ah? ¿Qué ¿Podría ser pregunta? la 9 de clase? La La 9 de 9. la clase. Esta es la 9 de la clase. ¿Qué dice? Las fuerzas intermoleculares están presentes según este cuadro, donde nos está dando su masa molar, nos está diciendo que el primero es apolar, el segundo es apolar, y luego todos son polares, y apolar el yodo y apolar el anhídrido de carbono. También se nos da su temperatura de ebullición. Muy bien. ¿Qué dice? Las moléculas hidrógeno y helio presentan débiles fuerzas de London, por ello presentan los menores puntos de ebullición. Eso es verdadero. ¿Cómo sé que el hidrógeno y el helio presentan fuerzas de London? Simplemente yo lo saco por su diferencia de electronegatividades. Ellos tienen diferencia de electronegatividades igual a 0. Como tienen igual a 0, se unen por London. ¿De acuerdo? Se unen por London. Si la diferencia de electronegatividades fuera diferente de 0, ellos se unen por dipolo-dipolo. ¿Entendido? Entonces, como London, su profesor le habrá puesto que puente de hidrógeno tiene más fuerza que dipolo-dipolo, y dipolo-dipolo tiene más fuerza que London. Por lo tanto, 1 es verdadero. 1 es verdadero. 2. El metanol y el isopropanol presentan altos valores de ebullición porque predominan las fuerzas dipolo-dipolo. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque el alcohol, como tiene el oxígeno y tiene el hidrógeno, ellos forman puente de hidrógeno. Y ya como le digo, su profesor le ha dicho que puente de hidrógeno es más fuerte que dipolo-dipolo, y dipolo-dipolo es más fuerte que London. Entonces, por eso, ahí tenemos un criterio, ¿no? Entonces, estos de acá no forman dipolo-dipolo, sino forman puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Tercero, el yodo y el CO2 tienen fuerzas London más intensas que todas las moléculas apolares de la tabla. Listo, vamos a ver. Las apolares son el helio, el hidrógeno, entonces yo lo separo por acá. Helio, hidrógeno, yodo y CO2. Si yo le calculo sus pesos moleculares a ellos, ahí me los están dando, mientras que el helio tiene 4 y el hidrógeno tiene 2, por si acaso acá está en la tabla los datos, ¿no? Y el yodo tiene 254, esa es la verdadera razón, por sus elevados pesos moleculares, ¿no? Por sus elevados pesos moleculares, sus fuerzas London son más intensas. Entonces, de ahí sale que esto es verdadero. Verdadero. ¿De acuerdo? ¿Estamos, señorita?
Profesor, ¿podría explicar de nuevo las fuerzas de London? Yo le digo así, si la diferencia de electronegatividades es igual a 0, entonces se unen por London. ¿Cómo sé que su diferencia de electronegatividad es ese 0? Porque yo tengo que hacer esto. Voy a insertar una hoja para que entiendan mejor esa partecita. Cuando a mí me ponen H2, esto significa que yo tengo dos H's. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le voy a calcular su diferencia de electronegatividades, un hidrógeno será 2,1 y el otro menos el otro hidrógeno que también es 2,1. Entonces, esta diferencia de electronegatividades me da igual a 0. ¿Entendían la idea? Y como esto me da diferente de 0, este tiene fuerzas London. Tiene London, por ser igual a 0. ¿Entendido? En cambio, cuando yo veo así, mire, SO2, y yo le aplico la diferencia de electronegatividades, esto va a ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque él tiene una electronegatividad diferente a él. Entonces ya digo que estos dos, él se une por fuerzas dipolo-dipolo. ¿Se entendió, señorita? Sí, muchas gracias. Dime GS, no sé quién es el que tiene levantada la mano, GS. Buenas tardes, profesor. García, buenas tardes. Prenda su micro GS, que es García. Pregunte. ¿Me podría explicar la pregunta 5 de clase del ítem 2, profesor, por favor? La 5 de clase, ítem 2. Vamos a ver, la 5 de clase, ítem 2. Dice, llega a una explicación acá. Dice, ¿no? Un método más eficaz es utilizar la diferencia de electronegatividades como el criterio principal para determinar si el enlace es iónico o el enlace es covalente, te dice nada más. Este método predice correctamente el enlace SN04 como covalente polar, de acuerdo que con la diferencia de electronegatividades es 1,2. O sea que ya me está dando un parámetro, ya no le puedo romper ese parámetro porque me dice que su diferencia de electronegatividades es 1,2. Ya me lo dio, ya lo calcularon. Entonces, por este número 1,2 dicen que él es covalente polar, ¿entendido? Luego dice, y al mismo tiempo predice correctamente el enlace NaCl como predominante iónico. Entonces ya tiene dos conocimientos, que él es covalente polar y el NaCl es iónico. De acuerdo con la diferencia de electronegatividades, que es 2,1, o sea que el cloruro es iónico porque tiene esta diferencia de electronegatividades, 2,1. Sin embargo, dice, sería incorrecto asumir que el enlace entre el manganeso y el oxígeno siempre es iónico. Ya, me está diciendo que no siempre es iónico. El óxido de manganeso 7, el cual tiene la fórmula Mn2O7, dice, es un líquido verde que se congela a 5,9 grados centígrados, lo que indica que el enlace es covalente y no es iónico. El cambio en el estado de oxidación del manganeso es responsable de que él tenga otro tipo de enlace. Muy bien. ¿Qué dice? Indique cuál de las proposiciones es correcta. Y usted me dice que la alternativa 2 dice, el enlace químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion que está acá es iónico. Eso es lo que me está preguntando. Entonces yo digo acá, primero tengo que saber con qué oxidación está trabajando el manganeso en este compuesto. Nada más, en este compuesto. Tengo que saber, a ver, vamos a ver, ¿quién es el compuesto? El compuesto es así, el M, N, O4,
a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que saber con qué oxidación está trabajando acá el manganeso. Para eso coloco acá el 2 del oxígeno, que es negativo. El oxígeno es menos 2, entonces yo digo así, para calcular la oxidación del manganeso, 4 por menos 2 es menos 8. Con este 1 me da menos 7. Ese menos 7 lo pongo acá, pero con signo cambiado. En vez de ser menos, él va a ser más 7. ¿Listo? Entonces, dice que cuando el manganeso trabaja con 7, él es covalente. Covalente. ¿De acuerdo? Ok. Yo no sé que él es covalente, pero ¿por qué saco que es covalente? Por la lectura. Escucha acá. Dice, el óxido de manganeso 7, el cual tiene la fórmula que está acá, es un líquido verde que se congela, lo que indica que el enlace es covalente. ¿Ya me entendió, señorita? Entonces, ¿qué me está indicando? Que cuando el manganeso trabaja con oxidación 7, él es manganeso. Y él acá está trabajando con más 7. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profesor. si acá trabaja con 7 y abajo también trabaja con 7, entonces él no es iónico, él es covalente. Por eso que es falso. Por eso que la 2 es falso. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, disculpe, una última pregunta, por favor. Sí, dígame. En la pregunta 6 también me podría explicar el ítem 3, por favor. En la pregunta 6, el ítem 3. Acá. ¿Qué me dice? El dióxido de azufre tiene geometría molecular angular y el azufre tiene 2 pares de electrones no enlazantes. Acá lo dibujé en el primer caso a su compañera. Acá lo puse. Acá está el dióxido de azufre, señorita. Lo ve, ¿no? Acá lo voy a rayar con naranja. Él es el dióxido de azufre. Y acá lo dibujé. Y acá lo terminé de dibujar. ¿Por qué es trigonal? Acá a mi derecha, ven a mi derecha. Este es el que he dibujado acá. Él no tiene 2 pares de electrones libres, él tiene un solo par. Después de hacer la diagramación de Lewis, él se queda con un solo par. Por lo tanto, se dice que eso es falso. Porque acá en las 7, ¿qué me dices? Trigonal sí es. Trigonal sí es. Esto sí, tiene angular. Sí tiene angular, tiene geometría angular. Esto sí. Pero el azufre tiene 2 pares de electrones no enlazantes, no. Tiene un par nomás, un par. Profesor, Sí. ¿cómo me puedo dar cuenta que así, por ejemplo, el dióxido de azufre es una molécula, geometría molecular y con otros elementos químicos, otras moléculas? ¿Cómo me podría dar cuenta si es tetraédrica, trigonal y lineal? Ya, está bien su pregunta. Ahorita, bueno, le expliqué a su compañera hará unos minutos al iniciar la clase. Acá está el CO2, lo ve, ¿no? CO2, lo he puesto. ¿Qué pasa cuando usted termina de dibujar el CO2 según Lewis? Según Lewis, cuando usted termina de dibujarlo, termina de esta manera que está acá, donde yo le he puesto que dice lineal. ¿De acuerdo? Termina de esta manera. Termina de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué es lineal? Porque el carbono no tiene pares de electrones libres afuera de él. O sea que acá no hay, el carbono no tiene nada. ¿Estamos, señorita? Porque no tiene nada, el electrón no hace un espacio. No hay espacios acá ocupados en la parte alta. Entonces, estos se forman como una línea. Por eso sale lineal. En cambio, cuando el SO2 se dibuja, el SO2 termina acá, lo voy a borrar, porque termina con un par de electrones libres acá. ¿Ok, señorita? Pero este par de electrones que yo lo pongo como una línea, haría como ver que esto es así, como si fuera una línea, pero no. Este par de electrones lo traje acá, mire, lo traje acá para que usted se dé cuenta que él
tiene un espacio y ese espacio que ocupa empuja a los oxígenos a una forma angular. Entonces se dice que él es angular o es trigonal, porque se parece como un triángulo. Eso le dije a su compañera. Para eso también le puse a su compañera el agua, mire. El agua está formado por H2O, pero cuando usted termina de dibujar al agua, le quedan dos pares de electrones encima, uno encima del oxígeno y uno debajo del oxígeno. Así le queda el dibujo. Entonces, usted lo tiene que dibujar así. Acá está el oxígeno en el centro y los pares de electrones arriba. Y los pares arriba y abajo. Entonces, esto significa que él tiene dos pares de electrones libres. ¿Entendido? Acá está, uno y dos. Mientras que él no, él tiene un par nomás. Entonces, al empujar, estos van a empujar al hidrógeno. Y al empujarlo, le saca un modelo. La figura es tetraédrica. Entonces yo le diría así, ¿cuándo es lineal? Cuando usted ve un AB2, un AB2. ¿Cuándo es trigonal? Cuando usted ve un AB2 con un par de electrones libres. ¿Cuándo es tetraédrica? Cuando usted ve un AB2 con dos pares de electrones libres. ¿Me entendió, señorita? Sí, profesor. Listo, Gracias. no hay de qué. ST, a ver, pregunta ST. Sicha, Luna, Sí, profesor, pregunta. buenas tardes. Buenas Este, tardes. disculpe, la consulta que quería hacerle era, bueno, como sabe, la semana pasada no tuvimos clases por el 1 de noviembre Ah, ya. y, bueno, en mi salón justamente el viernes nos tocaba química, Química. entonces em, perdimos esa clase y bueno, como nuestro salón no nos agradaba mucho la idea de tener dos clases en un solo día, hicimos una consulta al director si se podría recuperar esa clase de alguna forma y nos dio la alternativa de preguntarle a usted por medio de las consultas académicas si usted podría dictar la clase de la semana 2 y así continuar con nuestras clases normales. Ya. Sería la clase 2 para todo el salón, ¿no es cierto? Sí, además como también en las consultas académicas queda grabado, este, así quienes no se puedan conectar también podrían verlas con posterioridad. No, sí, eso sí, pero hoy día no, porque ya estoy avanzando esto. ¿Me entiende, no? Sí, sí, lo entiendo. ¿Para cuándo podríamos quedar? Mire, yo estoy ocupado el día mañana y sábado también, pero sí le puedo Mm, prometer para el sábado 16. Usted habla con el coordinador y él va a tener que abrir el Teams. ¿Qué le parece? El sábado 16, ¿a qué hora, profesor? A ver, podría ser de 9 a 11 o de 10 a 12, no sé, que se acomoden la mayoría para que no pierdan su clase. Ok, está bien, profesor. Voy Usted a... me confirma, ¿no? A la próxima semana que entro el jueves, me confirma, ¿sí, joven? Sí, profesor, está bien. Muchas gracias. Por mí no hay problema. Ya, listo. Gracias. Profesor, una consulta. Sí, pregunten, por favor. Pregunten, LE, pregunta, por favor. Pregunta, Liendo. Sí, sí, quería saber si podría hacer la 4 de propuestas, por favor. 4 de propuestos, ya. Ah, 4 de propuestos. Voy a tener que insertar una hoja y lo voy a leer, la 4 de propuestos.
Listo, joven Liendo. La 4 de propuestos me ha dado este compuesto ya dibujado, ¿no? Me ha dado al azufre con el oxígeno así, y el oxígeno así, y acá dos pares, perdón, dos enlaces, y el oxígeno así. Nada más me ha dado esto, ¿de acuerdo, jóvenes? Listo. ¿Qué dice? Sobre eso tengo que responder secuencialmente. Dice, uno en romanos, jóvenes, uno en romano. ¿Qué dice? Presenta 3 enlaces covalentes y 4 pares de electrones enlazantes. Entonces yo digo, 3 enlaces covalentes. ¿Por qué son covalentes? Porque todos son no metales. ¿Me entendió, joven? Hasta ahí es verdadero. Luego dice, y 4 pares de electrones enlazantes. Un par, 2 pares, 3 pares y 4 pares. Por eso es verdadero. Enlazantes me está preguntando. 2. Presenta 3 enlaces covalentes polares y 7 pares de electrones libres. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de ello? Ellos no lo han puesto en la pregunta, pero yo tengo que tener algo en cuenta. Todos ellos deben tener 8 electrones, entonces yo le voy a completar 1, 2, 3, y con él es 4. A él también 1, 2, 3 y 4. Y a él también 1 y 2. Y 2 acá son 4. Acá me dice, y 7 pares de electrones libres, tiene que contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, 2 es falso. No tiene 7, tiene 8. ¿De acuerdo? Tercero, no se olvide, usted lo tiene que completar. Ellos no le ponen, yo le pongo. ¿Entendía la idea, joven? 3. Presenta 2 enlaces covalentes coordinados. Estos 2 que están acá, estos son los coordinados. Estos son los coordinados. Hasta allí es verdadero. Con los aportes de los átomos de azufre, correcto. Verdadero. ¿Entendido? Verdadero la 3. De ahí sale que la clave es la C. ¿Entendido, joven? Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, Sí, pregunte. respecto a esa pregunta, ¿cómo me podrías dar cuenta si son enlaces coordinados? Por ejemplo, Ya, en el ozono, ¿cómo podría fijarme si ya. es? Escúcheme un ratito. Para que ya se dé cuenta cómo es que yo me doy cuenta que él es coordinado. Mire, mire, mire. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene este oxígeno? 3. 3. Cuando el oxígeno tiene 3 pares de electrones libres, el que lo une es covalente, es dativo. ¿Me entendió de acuerdo, señorita? Sí, profesor. Entonces yo le dibujo el ozono. Mire, ahorita le dibujo el ozono y se lo voy a dejar así nada más. Listo. ¿Tiene o no tiene dativo el ozono? ¿Qué dice usted? Sí. ¿Cuál? Oxígeno, el de la derecha, ¿sí o no? Sí, profesor. Lo que pasa es que no le ponen la cabecita de flecha para que usted no se dé cuenta. ¿Me entendió la idea o no? Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Cuando él tiene 3 pares de electrones libres, el que lo une es dativo. ¿Entendido, señorita? Listo. Sí, profesor, gracias. No hay de qué. Chat. Ya, en el chat. Un ratito, por favor. Profesor, buenas tardes. El director académico nos indicó que podíamos solicitarle que explique la semana 2 debido al feriado que hubo. Ya, sí, pero ahorita... con usted hablé, ¿no, señor? David Díaz. Hablé con usted. Estamos quedando para el sábado 16. Solamente el otro jueves me tienen que avisar la hora, señor Díaz. Por favor, en la mañana, ¿ya? Porque ¿a qué hora tengo? Creo que de 3 a 5 tengo clase. Por favor, me avisan la hora, ¿ya?
Consultas, por favor. Dígame, señor Inti. Profesor, ¿puede Pregúntele. hacer las 7 de clase, por favor? Las 7. A ver, ¿qué dice las 7? ¿Dónde está? Es la 6. Esta es la 7. Acá está la 7. Dice, las propiedades de una molécula no siempre se pueden representar como completo mediante una sola estructura. Un caso es el del ion carbonato. El ion tiene una estructura plana y el ángulo de enlaces OCO es de 120 grados. O sea, ya metando que este ángulo de acá es 120 grados en los tres lados, ¿ah? Lo cual se puede explicar con facilidad si suponemos que el átomo de carbono está con hibridación sp2. Pero, como los estudios experimentales indican que en los tres enlaces carbono a oxígeno tienen igual longitud y la fuerza de la posición del enlace doble CO se escoge en forma arbitraria, así que se pueden considerar las tres estructuras. Listo. Las tres estructuras. Entonces dice, con respecto al ion carbonato, indique cuál de las proposiciones es correcta. Dice así, 1 en romanos. La estructura A representa adecuadamente al ion carbonato. Eso sería falso porque la misma lectura me está diciendo que las tres estructuras son estructuras correctamente aclaradas. Entonces la 1 es falso. La A no es la adecuada. Las tres son las adecuadas. ¿Entendido? 2. La estructura B tiene un enlace múltiple. Sí, el enlace múltiple es el doble. Y el ion cumple con el octeto. Quiere decir que todos tienen que tener 8. Aquí hay 2 y 4 acá, 8. El oxígeno cumple con el octeto. Él tiene 1, 2, 3, cumple con el octeto, con el de acá. Él tiene 2, 4, 6, cumple con el octeto. Y el carbono también cumple con el octeto. Entonces, él tiene un enlace múltiple y cumple con el octeto la 2. Verdadero la 2. Verdadero la 2. ¿De acuerdo? Tercero, dice, A, B y C son estructuras de resonancia del ion carbonato. Claro, ¿por qué son resonantes? Porque el enlace doble se está moviendo, mire. Acá el enlace doble está en la parte baja, acá está en la parte izquierda y acá está en la parte derecha. Entonces, esto significa que esto es lo mismo. Es como si yo le diera vuelta así, como un reloj. ¿Entiende? Y va a ser lo mismo, depende de no nada más hacia dónde yo quiera llevarlo. Por lo tanto, la 3 también es verdadero. Listo, señorita. Consultas, por favor. Dígame, señor Prado. Pregunte nomás. Pregunte, señor Prado. Profesor, buenas tardes. Discúlpeme, señorita. Está bien. ¿Podría resolver, por favor, el ejercicio 8 de la clase? 8. Este es el 7, creo, ¿no? 8. 8. Acá está. Dice, después de que el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en el año 95, y su equipo detectaran el grave deterioro ocasionado por los freones en la capa de ozono a finales del siglo XX, otros grupos de químicos se empeñaron en darle solución.
Así se transitó de los muy dañinos de la primera generación 1G a los ecológicamente aceptados de la tercera generación, cuyas estructuras se muestran en el cuadro adjunto. Al respecto, luego del análisis del cuadro, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas, dice así. Estas son las evoluciones, primera generación, segunda generación y tercera generación. Dice, 1 en romanos, los freones de la primera generación cumplen con la regla del octeto. Bueno, yo lo miro así, todos tienen 8, hasta ahí es verdad. ¿Ok? Todos tienen 8, verdadero. Dice, su molécula es polar y se unen entre ellas por fuerzas dipolo-dipolo. Su molécula es polar. ¿Cómo sabemos si la molécula es polar? ¿Qué decimos si la molécula es polar? ¿Cómo saber si la molécula es polar? Porque tienen diferentes elementos. ¿Me entiende la idea? Estos de acá son diferentes. Entonces, como estos de acá son diferentes, la molécula es polar. Y a su vez, por tener diferencia de electronegatividades, su diferencia de electronegatividades es diferente de 0, ellos se unen por dipolo-dipolo. Entonces la 1 es correcto. La 1 es correcto. ¿De acuerdo, joven? La 1 es correcto. 2. Los freones de segunda generación, acá está, presentan un enlace covalente apolar, dice, y se unen solo por fuerzas del hondo. Ellos no pueden tener enlace covalente apolar. Para que sea apolar, la diferencia de electronegatividades debe ser igual a 0 o también menor o igual a 5, menor a 5. Pero acá no hay, pues todos son diferentes. Todos son diferentes. Entonces, esto es una molécula polar. Esta es una molécula polar. Por lo tanto, falso la segunda. Es una molécula polar. La de doble generación o la de segunda generación. Tercero, los freones de la tercera generación presentan moléculas simétricas y se unen entre ellas por puente de hidrógeno. Bueno, para que esto sea simétrica, por favor, los 4 tienen que ser iguales. Esta es una molécula simétrica. ¿Por qué es simétrica? Porque los 4 son iguales. Los 4 son iguales. Aquí hay 2 iguales, 2 diferentes. Entonces esto hace que la molécula sea no simétrica o asimétrica. ¿Me entendió, joven? Por eso que la 3 es falso. Entonces tenemos verdadero, falso y falso. Ok, listo, joven. ¿Alguna consulta más? Sí, Prado, baje su mano, por favor. ¿O va a seguir preguntando? Pregunte nomás si va a seguir preguntando. Sí, gracias, profesor. De la número 5 de ejercicios de clase, ¿me podría explicar la proposición 3? Ya la 5, no estamos en la 8. Sí. Creo es la 5. Sí. Esto le explicaba. Dice así. El tipo de enlace en el cloruro de sodio, dice. La 3, en el cloruro de sodio y en el óxido de manganeso 2 es iónico. ¿Qué dice? El cloruro de sodio, acá la lectura dice, no, lo estoy rayando. Cloruro de sodio es iónico porque su diferencia de electronegatividades es 2,1. Mientras que en el óxido de manganeso, lo voy a sacar por este dato que me está dando acá la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Diferencia de electronegatividades para el óxido de manganeso. ¿Qué me dice? Que el oxígeno es 3,5 y el manganeso es 1,5. Cuando yo hago esta diferencia, esto me da 2,0. Como el
es mayor que 1,9, entonces digo que el óxido de manganeso también es iónico. Por lo tanto, la 3 es verdadero. La 3 es verdadero. La número 3 es verdadero. ¿Entendido, señorita? Sí, señor Peña. O señorita Peña, por favor. Sí, pregunte nomás. ¿Podría ser la 4 de propuestos, por favor? La 4 de propuestos. Acá no lo tengo. A ver. Allá. Para la 4 de propuestos voy a añadir una hoja, señorita. Insertar. Nueva. Listo. Ahora, lo voy a leer. ¿Qué dice la 4 de propuestos? ¿Sí? En la 4 de propuestos me está dando un dibujo. Ese dibujo usted lo tiene ahí así, ¿no? Azufre, oxígeno, oxígeno y acá un doble enlace oxígeno. ¿Listo? La primera interrogante me dice así. Presenta 3 enlaces covalentes. 1, 2 y 3. Verdadero hasta ahí. Y 4 pares de electrones enlazantes. Un par, 2 pares, 3 pares y 4 pares. Entonces de ahí sale que la 1 es verdadero. ¿De acuerdo? 2. Presenta 3 enlaces covalentes y 7 pares de electrones libres. 3 pares covalentes, sí, estos son covalentes. Pero me está diciendo si tiene 7 pares de electrones libres. Bueno, a este oxígeno para llegar a 8 le faltan 3. A él también le faltan 3, ya van 6. A él le faltan 2, ahí están los 8. Por lo tanto, falso. No tiene 7 pares de electrones libres, tiene 8. Tercero, presenta 2 enlaces covalentes coordinados. Estos enlaces de acá son coordinados. Son coordinados. Verdadero hasta ahí. Con los aportes del átomo de azufre, verdadero, totalmente verdadero. Presentan 2 enlaces covalentes coordinados, de ahí que la clave la C, ¿no? De ahí la clave la C. Listo, señorita. Gracias, profesor. No hay de qué. Pregunten. Sí, José, dime. Said, José, dime. Sí, profesor, ¿podría ayudarme con un ejercicio de otro boletín? A ver, ¿de qué? ¿De enlace químico? Sí, sí, del mismo tema. A ver. Ahí se lo mando por el chat, un momento, por favor. Profesor, ya se lo mandé por el chat. Mira, no me llega nada en el chat. Estoy sin blanco.
Ujú. Creo que es arriba, ¿no? Pero ya me hubiera dicho que me ha mandado el chat, no me llega. Qué raro, ya se lo mandé, profesor. Sí, estoy esperando que llegue. De repente, por lo que no demora en llegar, ¿no? Ya lo esperamos, ¿sí, señor? Caso contrario, ya me avisa, por favor, que lo vuelva a mandar. Mientras esperamos el chat del joven, ¿alguien que quiera preguntar más? Creo que toma su tiempo en llegar. ¿Es muy largo el problema, señor? Ah, creo que es texto de relleno. Déjeme ver, a ver, pero no me llega nada en el chat. Antes sí me llegó un chat, pero ahora no me llega. Creo que... ah, no me llega. Ya me hubiera marcado acá el chat. No llega. ¿Alguien, alguna pregunta más para poder ver? Sí, señor. Sí, Peña, dígame, señorita Peña, pregunte. La número 3 de propuestos, por favor. La 3. Dice, para explicar todo esto, ¿no? ¿De qué número? ¿La 3 de la 3? Señorita Peña. De propuestos, profesor. La pregunta 3 de los propuestos. Ah, ok. Ah, ya, la 3 de los propuestos. ¿Qué dice la 3 de los propuestos? Voy a leer lo que dice. Me está dando este compuesto. Me está dando este compuesto ya hecho, ¿no? El N, acá con 2 puntos, acá un hidrógeno, acá con un enlace, acá con un hidrógeno. Y acá le he puesto H positivo. Y acá le he puesto afuera el oxígeno con el hidrógeno. Y acá le he puesto 6 puntitos al oxígeno. 6. Acá le pone menos. Listo. Ese es el dibujo. Dice, al respecto seleccione la secuencia de verdad o falsedad según corresponda. Dice, 1 en romanos. En el ion amonio, acá se refiere, él es el ion amonio, está presente un enlace covalente coordinado. Este de acá él es un enlace covalente coordinado. ¿De acuerdo, señorita? Y me va a preguntar usted cómo sé que es coordinado. Porque estos dos puntitos, como son iguales, significa que esto lo ha puesto uno solo. En cambio, cuando usted ve una línea como este caso, significa que acá hay un puntito y aquí hay un aspa. ¿Me entiende la idea o no? Entonces, esto no lo ha puesto los dos. Esto ha puesto uno cada uno. En cambio, acá, por ser estos dos iguales, eso sí, es dativo. ¿Entendido? Entonces, ¿qué digo de la 1? La 1 es verdadero. La 1
es verdadero. 2. 2. En el ion hidroxilo, es esta parte, la unión OH es covalente polar. Se supone que para saber si es covalente polar, acá lo que tengo que hacer es la diferencia de electronegatividades. ¿Qué me dice? Que el hidrógeno es 2,2. 2,2. Y el oxígeno es 3,5. Al hacer la diferencia, esto me sale 1,3. Entonces digo que él es un enlace covalente del tipo polar. Polar. ¿Entendido, señorita? Entonces la 2 es verdadero. La 3. El hidróxido de amonio, es decir, el todo, es un compuesto covalente polar. ¿Cómo sé si él es un enlace covalente polar o no es un enlace covalente polar? Simplemente digo esto. Él tiene un signo más acá y él tiene un signo menos acá. Él es un catión, él es un anión. Entonces, la unión de un catión más un anión me da un enlace iónico. Por lo tanto, la 3 es falso. No es covalente polar, es iónico. ¿Entendido? De ahí tenemos que es verdadero, verdadero, falso. Respuesta B de bueno. B de bueno. ¿Listo, señorita? Gracias, profesor. No hay de qué. Preguntas, todavía no llega el mensaje del chat. Profesor, Dígame. ¿podría ver si le llegó la imagen, por favor? ¿Mm? No, todavía no llega. Estoy mirando el chat, no llegas, joven. Estoy mirando el chat, no hay nada. Tampoco no llega la advertencia. Voy a volver a mirar el chat. Se ha quedado en un joven en días se quedó. ¿Cómo entró el joven Díaz? No sé. Pero eso yo creo que se lo debería dictar porque son 3 proposiciones y en el chat mandaron si podía hacer el ejercicio 3 de propuestos. El ejercicio 3 de propuestos lo hago ya. Ahorita lo hago, gracias, señorita. El 3. Ah, de propuestos. Lo acabo de hacer, pues no es esta del hidróxido de amonio. La que están mirando ahorita es la Dice 3. que podría volver a explicar el primer postulado. Ah, ya. El primer postulado, gracias. ¿Qué dice el primer postulado? Dice de la pregunta 3. Dice, el ion amonio, o sea, se refiere a este de acá, por favor, al NH4 que está acá,
está presente un enlace covalente coordinado, acá está. Acá casualmente, no, usted no sabe, pero acá le han puesto los dos puntitos. Al ponerle estos dos puntitos iguales, él es un enlace covalente coordinado, ¿de acuerdo? Un enlace covalente coordinado. Eso lo hace porque me imagino que el profesor les ha explicado, ¿no? Les ha debido explicar. Por ejemplo, yo cuando hago, a ver, el ozono, ¿ya? Yo hago el ozono, cuando yo hago el ozono, yo sé que tiene 3 oxígenos. Yo sé que tiene 3 oxígenos. Entonces lo que hago es así. Él pone 2 electrones acá y 2 electrones. Pero él, como para diferenciarlo, pone aspas. Entonces él se queda con 8 y pone sus puntos. Ahí está. ¿De acuerdo? Acá no hay coordinado porque él puso, acá hay 2 aspas y 2 puntos. En cambio, acá él pone 2 aspas. Él pone 2 aspas. Y como estos son iguales, no me voy a dar cuenta. ¿Por qué no me voy a dar cuenta si es dativo o no es dativo? ¿Por qué? Porque no me explicó mi profesor. Pero él es dativo porque estos dos son iguales. ¿Me entendió? Ahora, los enlaces dativos solamente son en enlaces simples, no en enlaces dobles. ¿Entendido? Entonces, ¿esto qué significa? Que él de acá ha puesto 2 electrones y le ha dado 2 al oxígeno de acá. Igual ha ocurrido acá. ¿Quién puso estos 2 electrones? El nitrógeno. ¿Quién lo recibió? El hidrógeno. ¿Entendido? Entonces, ahí me doy cuenta que él es dativo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estos son 2 puntos. Así me ha puesto el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, eso es dativo. Listo. La 1 ya lo expliqué. ¿Alguien más? Si alguien ve algo que yo no veo, me avisa nomás, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que podría ser la 6 de clase, por favor? Sí, sí, no se preocupe, la 6 de clase. Ahí está. Esta es la 6 de clase. Yo sigo la lectura, ¿no? Dice, los momentos dipolares resultantes del dióxido de azufre, SO2, y el dióxido de carbono son aproximadamente 1,61 dBs y 0 para el dióxido de carbono, respectivamente. El oxígeno es más electronegativo que el azufre y el carbono. Cada enlace azufre-oxígeno y carbono-oxígeno deben ser polar, con una densidad de carga negativa con el oxígeno. Como el CO2 no tiene momento dipolar, los momentos de los dos enlaces CO se deben anular exactamente. Eso solo puede suceder si los dos enlaces están en una recta. Dice así: al momento neto de la molécula, la suma es vectorial de los momentos de enlaces la existencia. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Un momento dipolar, eso debe explicarse por qué la molécula no es lineal. Ok. Indica el valor de verdadero o falso, dice. El dióxido de azufre, SO2, presenta un enlace covalente polar y la molécula es polar. Le explicaba a su compañera, le explico a usted también. ¿Cómo voy a saber si él es covalente polar? Lo primero que el ejercicio me ha debido dar las electronegatividades y no me las ha dado, ¿ok? Pero yo tengo que saber que el enlace es covalente polar. ¿Cómo me doy cuenta? Como estos dos de acá son diferentes, azufre es diferente de oxígeno, entonces digo que el enlace es covalente polar. ¿De acuerdo? Si estos dos fueran iguales, entonces digo que el enlace es covalente apolar. Por ejemplo, H2. Los dos hidrógenos de acá son iguales, entonces digo que él tiene enlace covalente apolar. Apolar, ¿entendido? Y de ahí es que me doy cuenta.
Ahora viene mi otro problema, ya resolví la primera parte. Y también me dice, ¿y la molécula es polar? Bueno, cuando el profesor le ha debido haber dicho a usted, cuando usted lo dibuja a él, usted tiene que dibujarlo como A, B, 2. AB2, ¿de acuerdo? Cuando usted lo pone como AB2, ¿qué ocurre? Que este AB2, el azufre, acá le vamos a tener que poner una línea. ¿Qué significa esta línea? Que el azufre tiene un par de electrones no enlazantes. Cuando una molécula, después que yo le hago su Lewis, tiene un par de electrones no enlazantes, significa que él es una molécula polar. Es una molécula polar. Molécula polar. Por lo tanto, la 1 es verdadero. Presenta un enlace covalente polar y a su vez es una molécula polar. La 1 es verdadero. ¿De acuerdo? La 2 dice, el dióxido de carbono es una molécula apolar. Sí, porque el dióxido de carbono es una molécula lineal. Cuando usted lo dibuja según Lewis, el dióxido de carbono termina así. Y como el carbono no tiene ningún par de electrones libres, entonces yo le dibujo su AB2. Su AB2. Y no le pongo nada al elemento central porque no tiene electrones libres. ¿Se da cuenta? Mire el dibujo anterior. AB2 con una línea, molécula polar. Si él no tiene electrones libres, la no tiene rayitas, apolar. ¿Entendía la idea? Apolar. Listo. Entonces, ¿es una molécula polar? Sí. ¿Y tiene una geometría lineal? Sí. ¿Por qué? Porque como no hay electrones libres, esto es como una línea. Vive tranquilamente como una línea. Entonces, de ahí sale que él es lineal. Lineal. Entonces, la 2 también es verdadero. Tercero, dice, el dióxido de azufre SO2 tiene geometría molecular angular. Bueno, cuando ya usted lo dibuja al dióxido de azufre, a ver, lo voy a borrar esto porque ya le expliqué. ¿Qué pasa? Que este par de electrones libres, juega, ocupa un espacio. Entonces yo lo tengo que dibujar a él así. A él lo dibujo así. Y los oxígenos, por la existencia de esta nube electrónica, es que se abren de esta manera los oxígenos. En cambio acá no, como acá no hay nadie ni arriba ni abajo de pares de electrones libres, él puede vivir tranquilamente así. Por eso que él es lineal. En cambio acá el par de electrones lo abre, entonces se vuelve una molécula trigonal, porque parece un triángulo, trigonal. ¿Y qué más me dice acá? Angular. Es angular porque tiene ángulos, nada más. Entonces es angular. Angular. Por lo tanto, ¿qué digo? Verdadero. Hasta ahí, verdadero. Y luego dice, ¿y el azufre tiene dos pares de electrones libres? No, el azufre tiene un solo par. Por esa parte es que se vuelve falso. 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 No tiene dos pares, tiene un par de electrones libres o no enlazantes. ¿Entendido? Cuarto, el momento dipolar resultante del dióxido de carbono es mayor que el dióxido de azufre. Eso también es falso porque, vamos a ver, dice que el dipolar del carbono es mayor que el azufre. No, el dipolar, el Davy del CO2, acá lo voy a poner, me dice la lectura que es igual a 0, mientras que el Davy del SO2 me dice que es 1,6. 1,6. Entonces yo con esto digo que el del azufre es mayor y no la del carbono. ¿Entendido? De ahí sale que la respuesta es la letra C.
Listo. Consultas. Gracias. No hay de qué, señorita. A ver, creo que algo ha llegado en chat. Ha llegado un gracias, ¿no? A ver. Ya. Él lee, ¿no? Muchos, ¿eso ha mandado el señor que me estaba diciendo? Sí, profesor, se mandó. Sí, profesor, ahora aquí estoy. ¿Usted mandó eso? Ya, Sí, yo listo, mando. dice acá. Muchos de los compuestos que forman parte del suelo son compuestos iónicos. Uno de ellos son los carbonatos y los cloruros. El carbonato de calcio es componente mayoritario del mármol. Está formado por el ion calcio y el ion carbonato. Ahí está la fórmula CaCO3. Con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, dice. El elemento calcio, al ionizarse, pierde 2 electrones y es un catión divalente correcto. ¿Por qué? Porque el calcio se encuentra en el grupo 2. Profesor, ¿y cómo se da cuenta que él está en el grupo 2? Porque le hago su configuración electrónica para el calcio 20. Y cuando le hago la configuración, él termina en un 4s2. Entonces, él se vuelve catión, pierde esos 2 últimos electrones y se vuelve en un catión divalente. ¿Me entendió la idea de la pregunta 1, señor Lee? Se entendió, profesor. ¿no? Ya, ahora vamos a la 2. 2. El ion carbonato es un anión. Para así poder enlazarse al catión calcio, claro, porque si el carbonato no fuera un anión, ¿cómo se une un catión con otro catión? Catión con catión se van a repeler, ¿me entiende? Entonces tiene que ser un anión. La 2 también es verdadera, ¿de acuerdo? Tercero, el ion calcio cumple con la regla del octeto en la capa de valencia, sí, porque cuando usted le quita los 2 últimos electrones al calcio, que sería el 4s2, se va, antes del 4s2 le queda 3s2, 3p6, y ahí tenemos 8 electrones, ¿entendido? Entonces, verdadero la 3 también. El ion carbonato es un oxoanión de carga 2 menos. Bueno, según este dibujo que me ha dado acá usted, que dice CaCO3, para que se unan así nomás, el ion carbonato debe tener carga menos 2, porque más 2 del calcio menos 2 del ion carbonato se simplifican o se cancelan y eso se hace 0. Entonces, verdadero la 4. Los 4 son verdaderos, joven. Los 4 son verdaderos. ¿Listo? Gracias, profesor. Ahí. Consultas, jóvenes. ¿Alguien compartió esta línea? Tiene que dejar de compartir esta hoja que me mandó del señor Lee, por favor. Ponga la flechita de arriba nomás, profesor. ¿Lo pongo o lo saco? ¿Descargar? No, la otra flechita. Arriba a la La que izquierda, pone profesor. Ajá.
Ya, gracias. Profesor, buenas tardes. ¿Podría hacer el ejercicio 10 de clase? La 10, ya, señorita. Esta es la 10, ¿no? Vamos. Dice, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es muy pequeña en comparación con la intensidad de los enlaces químicos metálico, iónico y covalente. Determine la alternativa que establezca la correspondencia entre sustancia y tipo y fuerzas intermolecular predominante. Bueno, cuando yo hablo de fuerzas de London, para que sea fuerzas de London, yo le digo a mis alumnos que debe cumplir un par de propiedades y de ese par de propiedades que cumpla uno y suficiente para mí. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividades es igual a 0, entonces se une por London. O que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Si cumple una, nada más que cumpla 1, se une por London. Entonces yo analizo así. Lo voy a analizar al CO2. Este es el CO2. Después de terminar de dibujar, yo lo termino de dibujar así al CO2. ¿De acuerdo? Entonces yo le hago la cruz. Le pongo una cruz para hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces digo, este oxígeno empuja con fuerza para la izquierda y él empuja para la derecha. Como son iguales, digo la sumatoria de fuerzas en él es 0. Entonces tranquilamente digo que el CO2 se une por London. Entonces acá viene la letra B. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo digo que es puente de hidrógeno? Que el hidrógeno, cuando está frente a estos tres átomos, flúor, nitrógeno u oxígeno, se forma el enlace puente de hidrógeno. ¿Me entiende? Entonces acá tengo el HF. Si a un HF yo le pongo cerca otro HF, ellos se van a unir por el llamado puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué ponemos acá? La C. La C acá. ¿De acuerdo? Y él, acá se pone la letra A. Y ahí sale dipolo, dipolo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, señorita? Sí, profesor, pero ¿me podría aclarar por qué la A no se podría considerar enlace puente de hidrógeno si ahí veo que hay un hidrógeno al costado de un oxígeno? Ya. ¿Por qué? Por esto, mire. Cuando yo lo dibujo así, el dibujo de él termina así. Y termina el dibujo así. ¿De acuerdo? Y esta molécula es plana. Es plana. Entonces, él, para que usted forme puente de hidrógeno, tiene que haber un OH. OH. No una O solita. ¿Me entendió la idea o no? Tiene que haber un OH. Sí, profesor. Por eso es el problema. Listo. Sí, profesor. Gracias. No hay de qué, señorita. ¿Preguntas? Profesor, Dígame, señorita, señor Said. sí, quería preguntarle, ¿cómo se puede dibujar el boro flúor 3? Boro flúor 3. Vamos a mirarlo al boro flúor 3. Voy a poner una hojita, perdóneme. Insertar. Bueno, la otra semana ustedes van a ver lo que es nomenclatura. Por ahora les acepto que hablen boro flúor 3. ¿Entendido? Pero el boro flúor 3 es el trifluoruro de boro. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa con el boro? El boro está en el grupo 3 de la tabla periódica, está en el grupo 3. Por lo tanto, el boro tiene 3 electrones. Ya lo voy a separar. Están juntos, pero ya los separo. Y a él se le van a acercar 3 flúoros. 3 flúoros. 3 flúoros. Y acá lo tengo. Entonces, esto de acá, cada flúor le va a dar un electrón. Y los flúor van a tener 8 con ese electrón que le está dando el boro. Y así lo dibujaría, según Lewis, al trifluoruro de boro. Al trifluoruro de boro. Y ya lo hemos dibujado. Y ya lo hemos dibujado. ¿Listo? Ahí está dibujado. Muy bien. ¿Qué pasa con él, joven? Ahí está dibujado. Nada más que lo dibuje. Entonces la pregunta sería, ¿el Sí, boro es va a que, cumplir con el octeto? El boro no va a cumplir con el sí, sí, octeto porque no tiene más exactamente. electrones. ¿Entendía la idea, no? Nada más. Eso Sí, sí. pues, El único que cumple con el octeto es el flúor. El flúor. El boro no. Listo, joven. ¿Alguien más?